Podemos ahora mismo está en una situación crítica. No tiene ministerios, no tiene dinero y parece que tampoco tiene capacidad de influencia en el Parlamento. Ahora, ¿puede hacer algo Podemos con los 5 diputados que tiene? ¿Podría dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez? Pues, ojo porque sí y no. Antes de nada te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales personales y en la descripción te dejo tanto el Twitter como Instagram como TikTok del canal, por si quieres echarle un vistazo. Si habéis seguido un poco la actualidad política los últimos meses y estos últimos días también, os habréis dado cuenta cómo la situación en Podemos es, como mínimo, crítica y alarmante. Ya en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo experimentaron una caída y una desaparición de muchos parlamentos regionales y autonómicos muy fuertes, lo cual les llevó también a tener que reducir la plantilla, problemas con los pagos, los ingresos, todo ese dinero que dejaban de ingresar por haber perdido esa representación ya les supuso un problema. Fruto de esto se ven obligados a integrarse dentro de Sumar, al final parece que sí, pero no se les ve muy convencidos y finalmente se produce la investidura de Pedro Sánchez, se anuncia el gobierno y no tienen ningún ministerio. Han pasado de tener 5 ministerios que tenía Unidas Podemos en 2019 a tener ahora mismo ninguno. 0. Y claro, ante esta situación desesperada, donde ellos mismos se sienten humillados y denuncian que han sido vetados, hay gente que se pregunta, oye, ¿pero puede hacer algo Podemos? El otro día en los comentarios una persona dijo, oye, pero pregunto en serio, ¿podría dejar Podemos caer el gobierno de Pedro Sánchez? O sea, después de sentirse tan maltratados y humillados, ¿podrían hacerse valer y decir, no, retiramos nuestro apoyo a Pedro Sánchez? Y es una buena pregunta, porque tú una vez apoyas una investidura, no puedes desapoyar la investidura a la semana. Esto es así. No suele ser normal, obviamente, de una semana a otra cambiar de opinión, pero en este caso a lo mejor sí que podría tener sentido. En cualquier caso, si ahora mismo Podemos dijese, retiramos nuestro apoyo, no vamos a votar en consonancia con el bloque de la investidura, pues no dejaría a Pedro Sánchez de ser presidente, no funciona así. ¿Qué opciones habría y tendría Podemos para dejar caer el gobierno de Pedro Sánchez? Pues una opción, para mí la más remota, obviamente, que sería que la oposición y el Parlamento aprobase una moción de censura contra Pedro Sánchez, que de repente tanto Vox como PP, como Podemos y otros partidos que sumen una mayoría absoluta, una mayoría de 176 escaños, consiguiesen aprobar una moción de censura y proponer un presidente alternativo. Obviamente, en el caso de Podemos, pues tendría poco sentido porque sería aprobar una moción de censura con Vox y con PP, pues para proponer a Feijóo como presidente, por ejemplo. Pues sería raro. La opción más probable sería aquella en la que obviamente estos 5 diputados de Podemos decidiesen votar en contra de aquellas iniciativas legislativas que quisiera desarrollar el gobierno. Por tanto, si el gobierno quiere aprobar una ley de amnistía, pero de repente Podemos dice que no vota a favor, pues no podría salir la ley de amnistía. O si de repente el gobierno quiere aprobar unos presupuestos y Podemos no vota a favor, pues a lo mejor no podrían salir los presupuestos. Entonces, ahí Podemos sí que podría impedir esa actividad legislativa del gobierno. Claro, lo normal es que no pase esto. Lo normal es que si tú has conseguido sacar adelante una investidura con una mayoría, esa mayoría se suele mantener mínimamente estable durante todo ese proceso legislativo que se lleva a cabo durante la legislatura. Pero en cualquier caso, si Podemos quisiera votar en contra de la ley de amnistía o de la ley de presupuestos, no se disolvería el gobierno automáticamente. Tendría que ser Pedro Sánchez el que, al ver que no puede gobernar y no puede desarrollar su actividad como presidente con normalidad, se vería obligado a disolver las Cortes. Pero eso sería decisión de Pedro Sánchez. Y ojo, no podría ser inmediata esa decisión. Tendría que pasar como mínimo un año desde que fueron las pasadas elecciones. O sea que hasta mayo de 2024 no se podría disolver otra vez las Cortes. Por tanto, ¿puede dejar Podemos caer el gobierno? Sí. ¿Sería de manera inmediata? Pues a no ser que se haga una moción de censura, difícil. En todo caso sería ya pensando en un año vista y en caso de que efectivamente decidan bombardear y decidan paralizar todas estas leyes o todas estas cuestiones que quisiera aprobar el actual gobierno. Ahora, ¿te conviene hacer esto como Podemos? Esto es una pregunta que hay debate, ¿no? Pues hay una parte por la que sí que le puede venir bien, ¿no? Y es efectivamente hacerte valer como partido, defender un poco la postura y defender a tus militantes, ¿no? Que tú consideras que han quedado marginados y que han quedado excluidos de ese gobierno y que por tanto han sido vetados y maltratados. Y es una manera de hacerte valer y de hacer valer tus 5 diputados, que al final son los que son clave también para la investidura. Sin ellos, pues no habría investidura. Pero ¿qué pasa? Que el principal argumento en contra es un argumento que pesa mucho, y es que si tú decidieras hacer esto, valer tus intereses, ponerte firme y comprometer el gobierno de Pedro Sánchez, estarías dando alas y estarías poniendo en riesgo ese gobierno
de izquierdas y posibilitando que haya pues o una repetición electoral o un nuevo gobierno de derechas. Y claro, eso entra en completa contradicción con toda aquella dicotomía y con toda esa campaña que se ha desarrollado desde el 28M hasta 23 de julio, en la que era una decisión prácticamente plebiscitaria en la que se elegía o entre el progreso o el fascismo, entre la izquierda o la extrema derecha. Entonces, no tendría mucho sentido dejar caer el gobierno de izquierdas y posibilitar un gobierno de Vox y PP solo porque te han maltratado. Porque sí, es injusto que te hayan sacado del gobierno, pero ¿vas a comprometer el gobierno de izquierdas porque tú no estás dentro? Pues entra completamente en contradicción con el propio discurso y con el propio narrativa que tú has configurado desde las elecciones pasadas y desde hace meses. Prácticamente estás siendo víctima de esa retórica antifascista con la que se han producido las últimas dos elecciones. Además, es muy probable que públicamente tu reivindicación se perciba como una simple pataleta porque no has conseguido un ministerio o no has conseguido un puesto. Prácticamente nadie se va a parar a pensar en si realmente es justo que te hayan excluido o no. Lo que se va a ver es que simplemente como no has conseguido uno o dos ministerios que tenías antes, pues ahora te enfadas y retiras el apoyo. Entonces es muy probable que electoralmente no hiciera más que agravar el problema que ya tienes y prácticamente podría suponer la desaparición. ¿Cuál es la oportunidad de Podemos ahora? Porque como vemos, dejar caer al gobierno pues tiene sus pros, pero tiene sus contras. Y parece que los contras ahora mismo son más grandes. Entonces, ¿puede hacer algo Podemos? ¿O simplemente puede resignarse y esperar a ver cómo desaparece y cada vez más tiene menos impacto en la política institucional? Pues a ver, Podemos tiene una oportunidad. Y esa oportunidad se la da el hecho de no estar dentro del gobierno. Porque sí, aunque técnicamente son parte de Sumar, y Sumar está en el gobierno, no tiene un cargo electo, no tiene un ministerio con una persona directamente asociada a Podemos. Entonces digamos que sí que tienen la oportunidad de hacer una especie de oposición al gobierno, aun estando dentro del gobierno, pero sin estar dentro del gobierno. Pueden actuar un poco como partido canalizador de todas esas críticas y todas esas exigencias que se hacen al gobierno, ¿no? Cuando el gobierno falle, cuando el gobierno no llegue, o cuando el gobierno a lo mejor peque de incumplir lo que había propuesto, incumplir lo que había pactado, promesas que no se desarrollan, pues ahí precisamente podemos intentar canalizar todo ese descontento y beneficiarse de todos aquellos descontentos y críticos con la actividad del nuevo gobierno. Aunque ya estás dentro tú del gobierno, pero no estás dentro, porque no tienes ningún ministerio. Antes, estando tú dentro del gobierno, era muy difícil que exigieses o que públicamente mostrases el descontento ante todas estas decisiones, porque tú también eras en parte responsable. ¿Cuál es el problema? Pues que no es tan fácil, porque muchas de las cosas que Podemos va a criticar en relación a lo que no hace o las cosas que podría hacer el gobierno y no está haciendo, son seguramente cosas que el propio gobierno de Podemos podía haber hecho la pasada legislatura. Entonces va a pasar que muchas de las cosas que va a exigir Podemos que haga Sumar y el PSOE, podían haberlo hecho la pasada legislatura la coalición de Podemos y el PSOE. Entonces va a ser también complicado criticar al nuevo gobierno por cosas que tú también podrías haber hecho. O sea que es un papelón en cualquiera de los dos casos. Hay una fecha límite, hay una fecha objetivo en la que puede decidir y puede ser clave el futuro de Podemos, el devenir, y si se certifica su disolución como partido o, si bien puede suponer un punto de inflexión, revertir la tendencia y volver a crecer. Este momento son las elecciones europeas de 2024, del año que viene. Si bien en el Parlamento sí que Podemos está un poco obligado a ser parte de Sumar, porque firmaron un acuerdo antes de las elecciones y se comprometían a aceptar la disciplina de voto y a ser parte del grupo parlamentario de Sumar, ese acuerdo no se extiende a otras elecciones. Y por lo menos en las elecciones europeas Podemos no tiene la obligación de ir con Sumar. Además de que en este caso, por la propia circunscripción electoral, no te penalizaría tanto el ir separado. De hecho, en una de las últimas consultas de Podemos, precisamente lo que aprobó la militancia era que este tipo de acuerdos y de coaliciones con Sumar solo se hicieran en ocasiones en las que fuera necesario y siempre sin vetos y demás. Yo creo que también fue un poco la idea de dejar esto por escrito de cara a unas posibles futuras elecciones y sobre todo pensando en las elecciones europeas. Si Podemos en ese caso se presenta en solitario en las europeas y consigue un buen resultado, que para mí un buen resultado sería mejorar el número de escaños o de representación que tiene ahora mismo, más que el número de escaños, sino ese peso proporcional que ahora mismo tiene en Sumar, que es básicamente 5 escaños de 31 creo que son, pues simplemente conseguir mejorar y tener una proporción mayor de votos / escaños con respecto a Sumar de la que tiene ahora. Entonces, si consigue eso y consigue ese buen resultado, pues a lo mejor hay esperanza, a lo mejor Podemos ganar peso a la hora de negociar, a lo mejor Podemos ganar peso dentro de Sumar y pues puede suponer un cambio de tendencia. ¿Quién sabe? Ahora, si consigues empeorar los resultados,
pues sinceramente ya no sé qué te queda. Es muy probable que sea muy difícil de revertir la situación y no te quedará otra opción que aceptar la disolución, quedarte dentro de Sumar y bueno, pues dejarte llevar un poco por la corriente. Podemos ahora mismo tiene un año para hacer campaña en contra del gobierno. Y es que cuanto peor lo haga este gobierno, puede parecer paradójico y puede parecer contrario al interés ideológico de izquierdas o como sea, pero cuanto peor le vaya al gobierno, mejor le va a ir a la derecha y mejor le va a ir a Podemos en un caso de una repetición electoral, en caso de unas elecciones europeas en las que vayan ellos solos. También esto, pues obviamente no sé qué grado de fiabilidad tiene, pero se dice en redes sociales que a lo mejor Pablo Iglesias estaría preparando su vuelta para esas posibles elecciones europeas, ¿no? Es como cerrar ese círculo que empezó ya con Podemos en las elecciones europeas de 2014, donde consiguieron ese primer gran resultado, y pues sería otra vez aparecer Pablo Iglesias e intentar salvar los muebles, volver a crecer un poco, pero en cualquier caso, pues tampoco sé si revertiría la tendencia y la situación general. En fin, es una situación complicada a la que se enfrenta Podemos. Es una situación en la que no solo es el hecho de ser Podemos, le puede pasar a Sumar dentro de 4 o 5 años, y es muy probable que le pase, y prácticamente cualquier partido que convive y que trata de ser socio minoritario de una gran coalición, como le puede pasar a Vox con el PP, se va a tener que enfrentar a estas situaciones, y es muy difícil, y son muy difíciles de revertir estas tendencias. Por tanto, déjame en los comentarios qué te parece más lógico que haga Podemos, qué te gustaría que hiciese, porque a lo mejor te parece lógico que haga una cosa, pero te gustaría que hiciese la contraria, cómo ves esta situación y estas críticas de estos últimos días de los dirigentes de Podemos al nuevo gobierno. En fin, quiero saber qué opinas, me lo dejas en los comentarios y acuérdate de que si dejas un like y te suscribes, pues mejor. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.